Bienvenido, mi querido ser fantástico. Me alegra tenerte de nuevo en esta lectura, en esta aventura. Hoy vamos a ir a el capítulo número 7 de Drácula, de Bram Stoker. Así que por favor, ponte cómodo, cómoda y disfruta de la lectura. Recorte de The Daily Graph del 8 de agosto, pegado en el diario de Mina Murray, de un corresponsal. Whitby. Acaban de producirse una de las tormentas más fuertes y repentinas que se han registrado aquí, con un resultado tan extraño como singular. El tiempo había estado algo bochornoso, pero esto en realidad es normal en el mes de agosto. El sábado por la tarde el tiempo estaba bueno, como pocas veces lo había estado, y ayer la mayoría de los veraneantes partieron para visitar los bosques de Mulgrave, la bahía de Robin Hood, el molino de Rig, Ronswich, Status y los diversos paseos que pueden hacerse por los alrededores de Whitby. Los buques de vapor por Emma y Scarborough hicieron excursiones a lo largo de la costa y una cantidad inusitada de viajeros tanto desde como hacia Whitby. El día estuvo inusualmente bueno hasta el atardecer, cuando algunos de los que frecuentan el cementerio del acantilado este y desde ese sitio imponente contemplan la inmensidad del mar visible hacia el norte y el este. Llamó la atención la aparición repentina de unos cirros a lo alto en el cielo hacia el noroeste. El viento soplaba desde el suroeste y era suave, lo cual, en términos barométricos, corresponde a, número 2, brisa suave. El guardacostas que estaba de turno informó de inmediato, y un anciano pescador que durante más de un siglo ha observado los signos del tiempo desde el acantilado este, predijo de forma enfática que se acercaba a gran velocidad una tormenta. La puesta de sol fue tan preciosa, tan grandiosa por sus masas de nubes espléndidamente coloreadas, que la gente se reunió a contemplarla en el camino a lo largo del acantilado en el viejo cementerio para disfrutar de su belleza. Antes de que el sol se hundiese bajo la oscura masa de Kettleness, que ocupa de lado a lado el cuadrante occidental del cielo, su camino hacia abajo estuvo marcado por innumerables nubes de todos los colores del crepúsculo: rojo, púrpura, rosa, verde, violeta y todos los tonos dorados. Aquí y allá había masas no muy grandes, pero sí de una oscuridad casi absoluta, y de todo tipo de formas tan bien delineadas como siluetas colosales. La experiencia tuvo su efecto en los pintores, y sin duda algunos de los estudios del preludio de una gran tormenta lucirán en las paredes de la Royal Academy y el Royal Institute en el próximo mes de mayo. Más de un capitán decidió entonces y allí que su coble o su mule, como llaman a sus diferentes tipos de embarcaciones, permanecerían en el puerto hasta que pasase la tormenta. El viento amainó completamente durante la tarde y a medianoche había una calma absoluta, un calor bochornoso y esa intensidad que afecta a las personas de naturaleza sensible al acercarse una tormenta. Había pocas luces a la vista en el mar, puesto que hasta los buques de cabotaje que suelen hacer su trayecto muy próximos a la costa se mantenían bien mar adentro y pocos barcos pesqueros estaban a la vista. El único buque de vela que se divisaba era una goleta con todas sus velas desplegadas que aparentemente se dirigía hacia el oeste.
La temeridad o la ignorancia de los oficiales a cargo fueron un prolífico tema de conversación mientras permaneció a la vista y se hicieron grandes esfuerzos para hacerle señales indicándole que plegase las velas para evitar el riesgo que estaba corriendo. Antes del anochecer, fue visto con sus velas inútilmente al viento cuando pasaba lentamente sobre el oleaje del mar. Tan inútil como un barco pintado sobre un océano pintado. Poco antes de las 10, en punto, la quietud del aire se volvió muy opresiva, y el silencio era tan marcado que se distinguía perfectamente el balido de las ovejas en el campo o el ladrido de un perro en la ciudad. La banda sobre el malecón con su vivo aire francés era la única nota discordante en la gran armonía del silencio de la naturaleza. Poco después de la medianoche, se oyó un extraño sonido que provenía del mar, y desde lo alto del cielo el aire trajo un extraño y débil sonido hueco. Entonces, de repente, comenzó la tempestad, con una rapidez que a su vez parecía increíble y que incluso después es difícil de creer. Todo el aspecto de la naturaleza se volvió convulso de inmediato. Las olas se alzaban con una furia creciente, cada una superando a la anterior hasta que el mar, hasta entonces en calma, se convirtió en pocos minutos en un monstruo rugiente y devorador. Las olas de crestas blancas golpeaban enloquecidas sobre los bancos de arena y corrían hacia los acantilados. Otras rompían contra los malecones y con su espuma mojada las linternas de los faros que se levantaban en el extremo de cada uno de los malecones del puerto de Whitby. El viento rugía como un trueno y soplaba con tal fuerza que incluso los hombres fuertes se mantenían en pie con dificultad o se aferraban a las barras de hierro. Se creyó necesario que todos los espectadores abandonaran los malecones para evitar que las fatalidades de la noche se multiplicaran. Como si las dificultades y peligros del tiempo no hubiesen sido suficientes, comenzaron a desfilar masas de niebla hacia tierra adentro. Nubes blancas cargadas de agua que pasaban fantasmagóricas, tan oscuras, húmedas y frías que hacía falta poco esfuerzo de la imaginación para pensar que los espíritus de los perdidos en el mar se acercaban a sus semejantes vivos a tocarlos con las frías manos de la muerte. Y muchos se estremecieron al ver pasar las espirales de niebla marina. Por momentos, la niebla se disipaba y se podía ver el mar hasta cierta distancia en la claridad de los rayos que ahora eran intensos, rápidos y seguidos de tal repentino estruendo de trueno que todo el cielo sobre nuestras cabezas parecían temblar bajo el golpe de los pasos de la tormenta. Algunas de las escenas que se observaban eran de una inconmensurable grandeza y de gran magnetismo. El mar, que crecía como una montaña, echaba con cada ola hacia el cielo grandes masas de espuma blanca que la tempestad podía arrebatar y arremolinar en el espacio. Aquí y allá, una embarcación pesquera con la vela de navegación destrozada se apresuraba desesperadamente en busca de abrigo. Una y otra vez se veían las alas blancas de alguna ave sacudida por la tormenta. En lo alto del acantilado oriental, el proyector nuevo estaba listo para experimentar, pero no había sido aún probado. Los funcionarios a cargo lo pusieron a punto para trabajar, y en las pausas de la niebla que llegaba barrían la superficie del mar. En una o dos oportunidades demostró ser muy efectivo cuando alguna barca pesquera con la borda bajo el agua ingresó deprisa al puerto, gracias a la ayuda de su luz protectora que le permitió evitar estrellarse contra los malecones. Cuando cada barca alcanzaba a salvo el puerto, había gritos de alegría de la multitud que se reunía en la costa. Unos gritos que por un instante parecían atravesar el vendaval, pero que luego se alejaban en sus ráfagas. Poco después, el proyector descubrió a cierta distancia una goleta con sus velas desplegadas. Aparentemente era la misma que habíamos visto esa misma tarde más temprano.
Para entonces, el viento se había movido hacia el este y los observadores se estremecían sobre el acantilado al darse cuenta del terrible peligro que corría. Entre la embarcación y el puerto estaba el gran arrecife que tantos buenos barcos habían padecido de cuando en cuando, y con el viento soplando de este cuadrante sería totalmente imposible que pudiese alcanzar la entrada del puerto. Ya casi era hora de la marea alta, pero las olas eran tan grandes que en su seno las zonas menos profundas de la costa eran casi invisibles, y la goleta, con las velas desplegadas, se desplazaba a tal velocidad que, según las palabras de un viejo marino, debe buscar algún lugar aunque no sea más que en el infierno. Entonces vino otra ráfaga cargada de niebla marina, mayor que las anteriores, una masa de niebla oscura que parecía cerrarse sobre todo como una cortina de humo gris, y solo dejó a los hombres el sentido del oído, porque el rugido de la tempestad, el estruendo de los truenos y el retumbar de las poderosas nubes llegaba a través de la oscuridad aún más fuerte que antes. Los rayos del proyector se dejaron fijos en la entrada al puerto por el malecón oriental, donde se esperaba el choque y los hombres contenían el aliento. De repente, el viento cambió al noroeste y la niebla marina remanente se desvaneció en sus ráfagas. Luego, Mirabil dictum, entre los malecones, surgiendo entre ola y ola como si navegara a una velocidad precipitada, pasó la goleta llevada por la ráfaga con las velas desplegadas y llegó a salvo al puerto. El proyector la siguió, y todos los que la vieron se estremecieron, puesto que había un cuerpo atado a la rueda del timón con la cabeza caída que se balanceaba horrorosamente de un lado a otro con cada movimiento del barco. Ninguna otra figura se veía sobre la cubierta. Una gran sorpresa invadió a todos los presentes cuando se dieron cuenta de que el barco, como por milagro, había encontrado el puerto sin nadie que lo gobernase a no ser la mano del muerto. Sin embargo, todo sucedió en menos tiempo del necesario para escribir estas palabras. La goleta no se detuvo, sino que atravesó el puerto a toda velocidad. Se lanzó sobre la arena y la grava amontonada en la costa por muchas mareas y tormentas en el extremo sudeste del malecón que sobresale bajo el acantilado oriental, conocido localmente como Malecón de la Colina Tate. Por supuesto que hubo una gran colisión cuando la embarcación se introdujo en el montículo de arena. Todos los mástiles, cuerdas y estalles y parte de los árboles y vergas cayeron de un golpe, pero lo más extraño de todo fue que, en el mismo instante que tocó la costa, un inmenso perro saltó sobre la cubierta desde atrás como disparado por el choque y corrió hacia adelante y saltó desde la proa sobre la arena. Se dirigió directamente hacia el escarpado acantilado, donde el cementerio cuelga sobre el camino hacia el malecón oriental de una forma tan empinada que algunas de las lápidas que aquí en lengua vernácula llaman troughstens, lo cual significa piedras atravesadas, sobresalen donde el acantilado que las sostiene se ha caído y desapareció en la oscuridad, que parecía más intensa en contraste con el haz de luz del proyector. Ocurrió que no había nadie en ese momento en el malecón de la colina Tate, puesto que todos los habitantes de las casas próximas o bien estaban en la cama o estaban fuera en lo alto de la colina. De modo que el guardacostas de guardia en la parte oriental del puerto, que de inmediato bajó hasta el pequeño malecón, fue el primero en subir a bordo. Los hombres que hacían funcionar el proyector, después de registrar la entrada del puerto sin ver nada, volvieron la luz sobre el barco abandonado y la dejaron fija allí. El guardacostas corrió a popa. Cuando llegó junto a la rueda del timón, se inclinó para examinarla y se echó atrás de inmediato como movido por una repentina impresión. Esto pareció animar la curiosidad general y muchas personas comenzaron a correr. Hay una buena distancia desde el acantilado oriental por el puente hasta el malecón de la colina Tate, pero su corresponsal es bastante buen corredor y llegó a la cabeza de la multitud. Cuando llegué,
Sin embargo, ya había un grupo de gente reunido sobre el malecón al cual el guardacostas y la policía negaron el permiso para subir a bordo. Por cortesía se me autorizó, como corresponsal, subir a cubierta. De modo que fui uno de los integrantes del pequeño grupo que vio al marino muerto mientras estaba aún atado a la rueda. No me sorprendió que el guardacostas se sobresaltara o incluso se atemorizara, puesto que no es frecuente ver una imagen semejante. El hombre estaba simplemente atado, con las manos una sobre la otra, a un radio de la rueda. Entre la mano que estaba dentro y la madera había un crucifijo, y el rosario sobre el cual estaba unido daba la vuelta por encima de la muñeca y de la rueda, y todo estaba sujeto por unas cuerdas. El pobre hombre pudo haber estado sentado al principio, pero las sacudidas y los zarandeos de las velas que se transmitían hasta la rueda del timón lo habían arrastrado de un lado a otro, de modo que las cuerdas con las que estaba atado habían cortado las manos hasta los huesos. Se tomó nota con toda precisión del estado de cosas, y un médico, el cirujano J. M. Coffin de East Elliot Place número 33, que llegó de inmediato después de mí, declaró, después de examinarlo, que el hombre habría estado muerto durante 2 días. En su bolsillo había una botella bien tapada con corcho que solo contenía un pequeño rollo de papel que resultó ser el apéndice del cuaderno de bitácora. El guardacostas dijo que el hombre debió atarse él mismo las manos, ajustando los nudos con sus dientes. El hecho de que el guardacostas fuese el primero en llegar a cubierta puede evitar algunas complicaciones más tarde en los tribunales del almirantazgo, puesto que los guardacostas no pueden reclamar el salvamento, al cual tiene derecho el primer civil que entre a un barco abandonado. Sin embargo, las lenguas entendidas en leyes estaban ya funcionando, y un joven estudiante de derecho ha afirmado en público que el dueño ya ha sido privado de sus derechos y que su propiedad se ha usurpado contraviniendo los estatutos de manos muertas, puesto que la rueda de timón, como emblema, si bien no como prueba de posesión delegada, estaba en manos de un muerto. No es necesario decir que el timonel muerto, con el respeto que exigen las circunstancias, ha sido quitado del puesto desde donde ejerció su honrosa vigilancia y tutela hasta la muerte, con la decisión y nobleza propia de un Casabianca, y colocado en el depósito de cadáveres hasta que se realice la encuesta judicial post-mortem. Ya se va calmando la tormenta y su furia está amainando. Los grupos de personas ya se están dispersando para ir a casa, y el cielo está comenzando a teñirse de rojo sobre las colinas de Yorkshire. A tiempo para que se publique en el próximo número, enviaré más detalles del barco abandonado y sobre cómo encontró milagrosamente el camino para entrar en el puerto en medio de la tormenta. Whitby, 9 de agosto. La continuación de la extraña llegada del barco abandonado en la tormenta es casi más inesperada que la llegada misma. Ocurre que la goleta es rusa, de Varna, y que se llama Demeter. Casi todo su lastre es arena y solo una pequeña parte está formada por unos grandes cajones de madera llenos de piedra enmohecida. Este cargamento fue consignado a un abogado de Whitby, el señor S.F. Billington, del número 7 de The Crescent, quien esta mañana subió a bordo y tomó formalmente posesión de los bienes que le fueron consignados. El cónsul ruso, también actuando según la póliza de fletamento, tomó posesión formal del barco y pagó los derechos del puerto, etc. Nada se dice hoy aquí, excepto que existe una extraña coincidencia. Los funcionarios de la Cámara de Comercio han sido muy exigentes en que se cumpliesen todas las reglamentaciones vigentes. Como habrá una espera de 9 días, es evidente que están decididos a que no haya una causa para una protesta posterior.
Hubo mucho interés entre los habitantes en relación con el perro que saltó a tierra desde el barco cuando éste se estrelló, y unos cuantos miembros de la Sociedad Protectora de Animales, que es muy fuerte en Whitby, quieren nombrarse amigos del animal. Sin embargo, para decepción de todos, no se ha podido encontrar al perro. Parece haber desaparecido por completo de la ciudad. Es posible que esté asustado y que se haya ido a los brezales y aún se encuentre allí, escondido y asustado. Algunos lo buscan temiendo que esta posibilidad resulte peligrosa con el tiempo, porque el animal es sin duda un animal feroz. Esta mañana, temprano, se encontró un gran perro, un mastín mestizo que pertenecía a un comerciante de carbón que vive cerca del malecón de la colina de Tate, muerto en el camino frente al jardín de su dueño. Era evidente que había luchado y que su oponente era feroz, puesto que su cogote había sido destrozado y tenía una raja en el vientre que parecía hecha por la garra de un animal salvaje. Más tarde, por gentileza del inspector de la Cámara de Comercio, se me ha permitido ver el libro de bitácora del Demeter, que fue llevado al día hasta 3 días antes, pero no contenía nada especial a no ser el relato de los hechos relacionados con la desaparición de la tripulación. Tiene mayor interés, sin embargo, el papel encontrado en la botella que hoy será presentado en la encuesta judicial post-mortem. Nunca me había encontrado con una narración tan extraña como la que me encontré en esos documentos, puesto que no hay motivo para ocultarlas y me ha permitido utilizarlas, y de acuerdo con ello he enviado una transcripción, omitiendo simplemente algunos detalles técnicos de náutica y del cargamento. Casi parece como si el capitán hubiese estado aferrado a alguna manía antes de hacerse a la mar, y que ésta se hubiese desarrollado más aún durante el viaje. Por supuesto, mi afirmación debe tomarse cum grano salis, puesto que escribo a partir del dictado de un ayudante del cónsul ruso que amablemente me tradujo los textos con el tiempo limitado. Cuaderna de bitácora del Demeter, de Varna a Whitby. Escrito el 18 de julio. Ocurren cosas tan extrañas que debo tomar nota con precisión a partir de ahora y hasta que desembarquemos. El 6 de julio acabamos de embarcar el cargamento, arena y cajones llenos de tierra. Al mediodía partimos. Viento del este, fresco, la tripulación, 5 marineros, 2 oficiales y yo mismo, el capitán. El 11 de julio, al amanecer entramos en el Bósforo. Subieron a bordo funcionarios de aduana turcos. Propina, todo correcto, en camino a las 4 de la tarde. El 12 de julio por Dardanelos, más inspectores de aduanas y barco de la escuadra de guardia. Otra vez, propina. El trabajo de los funcionarios minucioso pero rápido. Quieren que nos vayamos enseguida. A la noche entramos al archipiélago. El 13 de julio pasamos el Cabo Matapán. La tripulación estaba molesta por algo. Parecían asustados, pero no dijeron nada. El 14 de julio había algo de ansiedad en la tripulación. Son todos de carácter firme que han navegado antes conmigo. El timonel no pudo averiguar qué pasaba. Solo le dijeron que había algo e hicieron la señal de la cruz. Ese día, el piloto perdió la paciencia con uno de ellos y le golpeó. Se esperaba una fuerte discusión, pero todo estuvo tranquilo. El 16 de julio, el piloto informó que uno de la tripulación, Petrovsky, se había perdido. No pudo explicarlo. Había hecho guardia de 8 horas a babor la pasada noche. Fue relevado por Abramov, pero no llegó al camarote. Los hombres están más abatidos que nunca. Todos dijeron que esperaban que sucediese algo así, pero solo dijeron que había algo a bordo. El piloto se está poniendo muy impaciente con ellos y teme algún problema en el futuro. El 17 de julio, ayer, uno de los hombres, Olgarem, vino a mi cabina y me confesó lleno de temores que pensaba que había un hombre extraño a bordo.
Dijo que durante su guardia estuvo escondido detrás de la caseta mientras hubo tormenta y que había visto un hombre alto, delgado, que no se parecía a ninguno de la tripulación, subir por la escalera de la cámara, recorrer la cubierta y desaparecer. Le siguió con cuidado, pero cuando llegó a la proa no había nadie allí y las escotillas estaban todas cerradas. Tenía pánico debido a la creencia supersticiosa y me temo que el pánico se difunda. Para calmarlo, hoy registraré minuciosamente el barco de cabo a rabo. Más tarde, el mismo día, reuní a toda la tripulación y dije que, como era evidente que creían que había alguien en el barco, debíamos registrarlo de cabo a rabo. El primer oficial se enfadó. Dijo que era ridículo y que rendirse ante esas tontas ideas haría que los hombres se desmoralizasen. Luego, agregó que se comprometía a que quedaran fuera de peligro con la ayuda de un espeque. Le dejé tomar el timón mientras el resto de la tripulación comenzó el registro. Todos desplazándose juntos y con linternas. No quedó rincón sin registrar. Como había solo grandes cajones de madera, no había rincones extraños donde se pudiese esconder nadie. Los hombres quedaron muy tranquilos en cuanto acabamos el registro y volvimos al trabajo con alegría. El primer oficial frunció el ceño, pero no dijo nada. 22 de julio. Mal tiempo durante los 3 últimos días y todas las manos están ocupadas con las velas. No hay tiempo para tener miedo. Los hombres parecen haber olvidado sus temores. El primer oficial está alegre otra vez y todo va bien. Elogió a los hombres por el trabajo durante el mal tiempo. Pasamos Gibraltar y el Estrecho. Todo bien. 24 de julio. Parece que algún funesto destino pesa sobre este barco. Ya habíamos perdido a un trabajador y entramos al Golfo de Vizcaya con mal tiempo por delante. Anoche perdimos otro hombre. Desapareció. Al igual que el primero, dejó su guardia y no volvió a ser visto. Los hombres tienen pánico. Enviaron una consulta pidiendo guardia doble porque tenían miedo de estar solos. El oficial se puso violento. Teme que haya algún problema porque él o los hombres se pongan violentos. 28 de julio. 4 días en el infierno, derivando por todas partes en una especie de remolino por el viento de una tempestad. No durmió nadie. Los hombres están agotados. Apenas sabemos cómo formar una guardia puesto que no se encuentran en condiciones de trabajar. El segundo oficial se ofreció para gobernar el barco y hacer guardia para que los hombres trataran de dormir unas pocas horas. El viento está amainando. El mar aún está terrible, pero se siente menos porque el barco va más firme. 29 de julio. Anoche hubo otra tragedia. Solo una persona hizo guardia porque la tripulación estaba demasiado cansada para formar una guardia doble. Cuando la guardia de la mañana subió a cubierta, no encontró a nadie excepto al timonel. Puso el grito en el cielo y todos subieron a cubierta. Se hizo un registro minucioso, pero no se encontró nada. Ahora hemos perdido al segundo oficial y la tripulación tiene pánico. El oficial y yo acordamos ir armados de ahora en adelante y estar atentos a cualquier signo que pueda ser la causa. 30 de julio. Última noche. Nos alegra saber que estamos cerca de Inglaterra. El tiempo es bueno y todas las velas están desplegadas. Agotados, nos fuimos a descansar y dormimos profundamente. Nos despertó el oficial diciendo que los 2 hombres de guardia del timonel habían desaparecido. Solo quedábamos el oficial, 2 marineros y yo mismo en el barco. 1 de agosto. 2 días de niebla y no se ha visto ninguna embarcación. Esperábamos que una vez en el Canal de la Mancha pudiésemos hacer señales pidiendo ayuda o entrar en alguna parte. No tenemos capacidad de hacer funcionar las velas y tenemos que ir viento en popa. No nos atrevemos a amainarlas porque no podríamos volver a izarlas. Parece que vamos a la deriva, hacia un terrible y funesto destino. El oficial está más desmoralizado que nadie. Su naturaleza fuerte parece haber actuado en su contra. Los hombres han superado el miedo.
Trabajan imperturbables y con paciencia y preparados mentalmente para lo peor. Son rusos y él es rumano. 2 de agosto, medianoche. Nos despertamos. Después de dormir unos pocos minutos al oír un grito que aparentemente venía de afuera de mi puerta. No pude ver nada por la niebla. Corrí hacia cubierta y hacia donde estaba el oficial. Uno más se ha ido. Ayúdanos, Señor. El oficial dice que debemos estar pasando el estrecho de Dover porque en un momento en el que se disipó la niebla vio Nordforeland justo en el momento en el que el hombre gritó. Si es así, estamos ahora en el Mar del Norte y solo Dios puede guiarnos en la niebla que parece moverse con nosotros, pero Dios parece habernos abandonado. 3 de agosto. A medianoche fui a relevar al hombre que estaba de timonel, pero cuando llegué allí no encontré a nadie. El viento seguía soplando, pero como íbamos delante de él no había derrape. No me atrevía a irme, de modo que grité para llamar al oficial. Unos pocos segundos después llegó corriendo a cubierta vestido con sus pantalones de franela. Tenía los ojos desorbitados y estaba ojeroso, y temí que hubiese perdido la razón. Se acercó a mí y con voz ronca me susurró al oído como si temiese que el aire lo escuchase. Está aquí, lo sé, ahora. Durante la guardia de anoche lo vi. Parece un hombre grande y delgado y tiene una palidez cadavérica. Estaba en la proa y miraba hacia afuera. Me deslicé sigilosamente detrás de él y le clavé el cuchillo, pero el cuchillo lo atravesó como si estuviese vacío y fuese el mismo aire. Y mientras lo decía, cogió su cuchillo y lo agitó salvajemente en el espacio. Luego continuó. Pero está aquí, y yo lo encontraré. Está en la bodega, tal vez dentro de alguno de los cajones. Los desatornillaré uno por uno y miraré. Usted, póngase al timón. Y con una mirada de advertencia y el dedo sobre los labios se fue para abajo. Surgía un viento agitado y no pude abandonar la rueda del timón. Lo vi volver a cubierta con una caja de herramientas y una linterna y bajar la escotilla. Por la escotilla. Está fuera de sí, por lo que no tiene sentido intentar detenerlo. No puede estropear esos grandes cajones. Los han facturado como arcilla y un poco de manoseo no puede hacerles nada. De modo que me quedé aquí. Me ocupé de la rueda del timón y escribí estas notas. Solo puedo confiar en Dios y esperar que se disipe la niebla. Entonces, si consigo dirigir el barco a algún puerto con el viento que hay, recogeré las velas, me quedaré allí y haré señales pidiendo ayuda. Ya casi ha terminado todo. Justo cuando comenzaba a tener esperanza de que el oficial volviese más tranquilo, porque le oí golpear algo en la bodega y pensé que le haría bien trabajar, subió por la escotilla un grito de alarma que me heló la sangre y luego subió él a cubierta como disparado por un revólver, locamente furioso, con los ojos desorbitados y la cara convulsionada por el miedo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!, gritó mientras miraba a su alrededor como buscando algo dentro del manto de niebla. Su horror se volvió desesperación y con una voz firme dijo: «Es mejor que venga usted también, capitán, antes de que sea demasiado tarde. Está allí. Ahora conozco su secreto. El mar me librará de él y es lo único que puedo hacer». Antes de que pudiese decir una palabra o acercarme a él para sujetarlo, saltó por la borda y se tiró al mar. Supongo que ahora conozco también el secreto. Fue este loco que se deshizo de todos los hombres uno a uno y ahora se ha matado él mismo. Dios, ayúdame. ¿Cómo explicaré todos estos horrores cuando llegue a puerto? Cuando llegue a puerto, ¿ocurrirá esto alguna vez? 4 de agosto. Sigue habiendo niebla y el sol no puede atravesarla. Sé que hay sol porque soy marinero. Si no, no lo sabría. No me atreví a bajar ni a dejar la rueda del timón. De modo que me quedé aquí toda la noche y en la oscuridad lo vi. Perdóname, Dios, pero creo que el oficial hizo bien en saltar por la borda.
Es mejor morir como un hombre, morir como un marinero en el mar azul. Nadie puede dudarlo, pero soy el capitán y no debo abandonar el barco. Engañaré a esa fiera o monstruo. Ataré mis manos a la rueda cuando mis fuerzas empiecen a flaquear y junto a ellas ataré lo que él no se atreverá a tocar. Y luego que venga un viento fuerte o mal tiempo y salvaré mi alma y mi honor como capitán. Estoy débil y la noche llega. Si vuelve a mirarme a la cara otra vez no tendré tiempo de actuar. Si naufragamos, tal vez alguien encuentre esta botella y quienes la encuentren comprenderán. Si no, bien, entonces todos sabrán que he sido fiel a mis principios. Que Dios, la Virgen y los santos ayuden a una pobre alma ignorante a tratar de cumplir con su deber. Desde luego, el veredicto quedó abierto. No había pruebas para presentar y no se puede saber si cometió él mismo los asesinatos. Casi toda la gente que se reunió aquí opina que el capitán es simplemente un héroe y que se le deben rendir honores en un funeral público. Todo se ha dispuesto para que un séquito de embarcaciones acompañe su cuerpo río arriba durante un trecho por el Esk y que lo traiga de vuelta al malecón de la colina de Tate. Luego, se lo subirá por las escaleras hasta la abadía, puesto que será enterrado en el cementerio del acantilado. Los dueños de más de 100 embarcaciones ya han dado sus nombres para formar parte del séquito que lo acompañará hasta la tumba. No se han encontrado rastros del perro y hay muchas preocupaciones por él. Y según se encuentra en este momento la opinión pública, sería adoptado, según creo, por la ciudad. Mañana será el funeral y así terminará este otro misterio del mar. Diario de Mina Murray. 8 de agosto. Lucy ha estado muy inquieta toda la noche y yo tampoco he podido dormir. La tormenta fue terrible y el estruendo que entraba por la chimenea me hacía estremecer. En eso se oyó un ruido seco que sonó como un disparo distante. Extrañamente, Lucy no se despertó, pero se levantó 2 veces y se vistió. Por suerte, las 2 veces me desperté a tiempo y conseguí desvestirla sin despertarla y volver a acostarla. Es muy extraño este andar sonámbulo, puesto que en cuanto se lo impido físicamente, su intención desaparece, si la hubo, y continúa casi con la rutina normal. Nos levantamos temprano por la mañana y fuimos al puerto para ver si había sucedido algo durante la noche. Solo había unas pocas personas allí, y aunque el sol brillaba y el aire estaba limpio y fresco, las grandes y lúgubres olas que parecían oscuras en contraste con la espuma que las cubría, se abrían paso por la estrecha boca del puerto, como si se tratase de un matón abriéndose paso entre una multitud. En cierto modo, me alegré de que Jonathan no hubiese estado navegando en el mar la pasada noche, sino en tierra. Pero, ¿estará en el mar o en tierra? ¿Dónde está y cómo? Me estoy poniendo terriblemente ansiosa. Si supiese qué hacer y pudiese hacer algo. 10 de agosto. El funeral del pobre capitán, celebrado hoy, fue muy conmovedor. Todas las embarcaciones del puerto parecían estar allí, y los capitanes llevaron el féretro desde el malecón de la colina Tate hasta el cementerio. Lucy vino conmigo, y fuimos temprano para ver nuestro viejo asiento, mientras el cortejo de embarcaciones subía por el río hasta el viaducto y luego bajaba. Teníamos una vista preciosa y vimos la procesión durante casi todo el recorrido. El pobre hombre fue enterrado muy cerca de nuestro asiento, de modo que nos pusimos en pie sobre él cuando llegó el momento y vimos todo. La pobre Lucy parecía muy triste. Estuvo inquieta y preocupada todo el tiempo, y no puedo dejar de pensar que los sueños que tiene durante la noche le están afectando. Es muy rara en algunas ocasiones.
No admite tener alguna causa para estar inquieta y si la tuviese, no la comprende. Hay una causa adicional y es que el pobre señor Suárez fue encontrado muerto esta mañana en nuestro asiento con el cuello roto. Era evidente, como dijo el médico, que se había caído del asiento hacia atrás por algún susto, puesto que había tal miedo en su mirada y horror en su cara que hizo estremecer a los hombres que lo encontraron. Pobre anciano. Tal vez vio a la muerte con sus ojos moribundos. Lucy es tan dulce y sensible que la afecta más que a otras personas todo lo que sucede. Ahora mismo está muy triste por algo en lo que yo no había reparado, aunque me gustan mucho los animales. Uno de los hombres que viene aquí muy a menudo a mirar las embarcaciones fue seguido por su perro. El animal está siempre con él. Ambos son tranquilos y nunca vi al hombre enfadado ni oí al perro ladrar. Durante el funeral, el perro no quiso acercarse a su dueño, que estaba a nuestro lado en el asiento, sino que se quedó unos cuantos metros más allá, ladrando y aullando. Su dueño le habló al principio con suavidad, luego con dureza y después enfadado. Pero nada sirvió. El animal estaba furioso, con los ojos salvajemente encendidos y el pelo erizado como la cola de un gato cuando está alerta para pelear. Finalmente, el hombre bajó y le dio una patada y luego lo agarró del cogote, un poco a rastras y otro poco a empujones, y lo tiró sobre la tumba en la que se apoya el asiento. En el momento en que tocó la piedra, el pobre animal se tranquilizó y comenzó a temblar. No trató de escapar, sino que se agachó. Se estremeció y encogió con un miedo tal que traté de consolarlo, aunque sin resultado. Lucy también estaba muy enfadada por lo sucedido, pero no intentó tocar al perro. Afectada, mas lo miró con una mirada agonizante. Creo que es demasiado sensible para ir por el mundo sin problemas. Soñará con esto esta noche, estoy segura. Todo lo que ha sucedido, el barco dirigido hasta el puerto por un hombre muerto, su actitud, atado a la rueda del timón con un crucifijo y un rosario, dará tema a sus pesadillas. Creo que lo mejor es que se vaya a la cama físicamente cansada, de modo que la llevaré a dar un largo paseo junto a los acantilados hasta la bahía de Robin Hood y de vuelta a casa. Luego, no querrá andar dormida de noche. Fin del capítulo 7. Tú y yo sabemos muy bien qué había en ese barco. Sabemos muy bien quién es ese perro extraño que anda por ahí, pero no apoyo el maltrato al pobre perro que estaba en el funeral. Espero te haya gustado esta lectura. Cada vez hay más misterios, preguntas, pero al mismo tiempo vuelven a escena antiguos personajes. Veremos cómo avanza todo. A todos los miembros del canal les agradezco de todo corazón, totalmente. Gracias por su apoyo, por permitirme seguir haciendo este contenido. Espero verles en un próximo video. Descansen.